La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cantad salmos. Vamos a mirar, hermanos, vamos a estudiar en relación al cantar salmos. ¿Cuándo es cuando debemos de cantar salmos? ¿Cómo debemos de cantar salmos? Y saber la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. El cantar, hermanos, el cantar en la carne, depende de la letra, nos alegra el corazón o nos entristece el corazón, depende de la letra que estemos escuchando. Eso es carnal, y de hecho hay muchas iglesias que se la pasan cantando pura carnalidad, puras cosas del mundo, que no es de Dios, hermanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no va acompañado del Espíritu Santo. Una cosa es lo que sale de la carne y otra cosa lo que sale del Espíritu. Y los dos están en guerra, están siempre batallando. En la carne, el hombre, cuando vamos a decir, hay cristianos, aunque no lo crean, hay cristianos que se van a los antros porque de verdad, o sea, hay personas que hacen eso, que se van a los antros a escuchar música porque piensan que la música es de Dios. Esta otra, una gran mayoría, hay muchas denominaciones que usan mucho los cantos, la alabanza, el tiempo de la alabanza, sin entender, hermanos, que en realidad lo más importante del cantar en nuestras entrañas, en nuestro corazón, siempre es en relación a buscar el rostro de Cristo, la salvación. Vamos a estudiarlo. La palabra de Dios está llena de cuándo era cuando cantaban salmos. Pero fíjense bien, vamos a comenzar. La escritura de entrada es Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas o salmos. ¿Ok? Ahora fíjense bien, en la carne, esto es en la carne. Génesis. Sabemos que Caín mató a Abel. ¿Ok? Entonces, como Abel ofreció lo mejor, Caín, y a Dios le agradó, Caín se puso triste, se puso envidioso. Vamos a leerlo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, labrador. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vamos a ponerle aquí, no es el caso, pero yo estoy dando un ejemplo, una alegoría. Se puso a cantarle a Dios, ¿ok? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿ok? De lo más gordo. En este caso, lo que nosotros ofrecemos es a Jesús, la oveja más gorda, la oveja más pura, la oveja limpia, la más bonita que ha existido. Esa es nuestra ofrenda a nuestro Padre Dios. El Evangelio, hermanos, ese es el Evangelio. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, como Abel trajo de la tierra,
y Él labra la tierra. Fíjense, aquí están los dos pactos también. ¿Quién es el que labra la tierra? Por decir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica labra la tierra. ¿Cómo lo hace? Con los 10 mandamientos. Y esa ofrenda no le es agradable a Dios. Pero, fíjense bien, está preparando la tierra para que pueda ser sembrada la semilla. Dice Pablo que la ley eventualmente fue nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Entonces fíjense lo que dice aquí. O sea, uno es el que siembra y otro el que cosecha. ¿Okay? Dios quiso que haya un grupo de personas que anden predicando la ley. ¿Y para qué se predica la ley? Para que se manifieste la ira de Dios. Y en la ira de Dios, ahí es cuando se manifiesta eventualmente también la gracia de Dios, el amor de Dios. O sea, en todo caso, lo único que Dios quiere es que participemos de su divinidad, hermanos. Él quiere, y yo siempre el ejemplo que yo pongo es, imagínense que nosotros somos unos pescaditos y andamos en el mar. Y tenemos que cuidarnos porque en el mar hay tiburones y hay muchos animales que andan tratando de devorarnos en el mar. Entonces no es lo mismo andar en el centro, allá en el mar, en lo profundo del mar, que estar a la orilla del mar. Entonces, hagan de cuenta que el Señor quiere que nosotros, siendo pescaditos, podamos salir del agua. ¿Qué pasa cuando salimos del agua? Pues nos vamos a ahogar. Pero Dios quiere que participemos de su divinidad, porque Él quiere que no solamente andemos en el mar nadando, sino que podamos volar también como las aves, a través del Espíritu de nuestro Padre Dios, a través de la santidad de Dios. O sea, en todo caso, hay gente que lo toma como que, de Dios es un presumido. No. Otro ejemplo que yo pongo siempre. ¿Cuándo es cuando a mí me daba, pues ahorita ya mis hijos crecieron, ya son grandes, ya tienen sus propias familias, los grandes? ¿Dónde es en donde yo más me alegraba con mis hijos? El tenerlos conmigo, el jugar con ellos, para mí era una alegría grande. Pero sobre todo, vamos a decir que había tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Navidad, yo les compraba sus juguetes que ellos querían. Entonces, cuando ellos obtenían lo que ellos querían, y yo los miraba alegres así, la alegría de ellos, eso un padre lo entiende, una madre lo entiende, pero sobre todo un padre. La alegría de los hijos es lo más grande para un padre. O sea, el poder compartir del fruto del trabajo de uno, en este caso carnalmente, que ellos participen de eso y ver la alegría en ellos. O sea, carnalmente, ahora como es, por ejemplo, yo anhelo y yo sé el Dios es bueno, yo le digo, Padre, yo quiero que mis hijos también tengan esa experiencia que yo tengo con usted, de poder conocer a su amor, de poder experimentar este amor divino, este amor tan grande que nadie lo puede sobrepasar. Yo también lo quiero para mis hijos. Ya no tanto que tengan cosas en este mundo porque son vanas, son temporales. Las de usted son permanentes. Entonces, esa es la razón
Esa es la razón de por qué Dios hace estas cosas. Y lo explica Pablo. Entonces, Abel trajo de lo más gordo. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué le ofrecemos nosotros a nuestro Padre Dios? El sacrificio de Cristo, porque lo de nosotros es carnal. Lo de nosotros no vale, no cuenta, o sea, somos pecadores. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Por ejemplo, que le canten o no, yo sí cumplo los mandamientos, no, yo le voy a cantar al Señor y para la gloria de Dios. No inventen. O sea, no lo entienden, está bien, no lo entienden, pero ¿qué tenemos que hacer? Predicarles el Evangelio, hermano, el amor de Dios a través de Cristo Jesús y orar por ellos. Y se ensañó Caín en gran manera, ahí está. Esa es la razón por la que muchas personas nos persiguen, aún en nuestras propias familias. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Jesús dice que lo que hacemos en privado, Él nos enaltece en público. Pero si nosotros nos enaltecemos en público, nos va a avergonzar. Vamos a ser avergonzados. O ya tuvimos nuestra recompensa. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Vamos a decir que los fariseos le dijeron a Jesús, vamos al campo. ¿Y en dónde lo mataron? Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Fíjense bien, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto que dice el Señor. Caín siempre nos va a perseguir. Pero fíjense la promesa de Dios a Caín y a los hijos de Caín. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. 7 demonios, ¿se acuerdan? O sea, fíjense bien, nosotros recibimos el Evangelio. Por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque presentamos la ofrenda perfecta a nuestro Padre Dios, la que Él mismo preparó, su Hijo amado Jesucristo. Padre mío, le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo, la ofrenda perfecta que fue ofrecida, Señor, para limpiarnos de todo pecado. Esa es nuestra ofrenda. Lo escuchamos, lo creemos. En ti serán benditas todas las generaciones, le dijo Abraham, por haber creído a mis palabras, Abraham. Por haber creído, te es contado por justicia. ¿Y qué hace Caín?
Caín siempre quiere ofrecer a través de obras. Señor, yo te ofrezco un canto. Señor, yo te ofrezco que yo voy a dar limosna. Y sobre todo lo hacen para sentirse bien. Esas ofrendas no las recibe Dios, hermanos. No las recibe Dios. Entonces, como nos va mejor a nosotros aquí, acuérdense, ¿quién es el que se da cuenta de eso? Satanás. Entonces Satanás nos persigue, sobre todo con las personas que tienen el espíritu de Caín. Pero ¿qué tenemos que hacer con Caín? Si alguien trata mal a Caín, va a ser castigado 7 veces. Jesús le dice a una persona, cuando una persona sana, porque creyó en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, es salvo, entonces el demonio sale de él y anda por lugares secos buscando dónde reposar y dice, me voy a regresar al lugar donde estaba. Pero no regresa solo, regresa con 7 demonios más. Entonces por eso dice Jesús, estén despiertos. Estar despierto también quiere decir, perdona a Caín, ama a tu prójimo. Eso también quiere decir estar despierto. ¿Por qué? Porque Dios le perdona la deuda a una persona, o sea, el rey le perdona la deuda de 10,000 talentos, y lo vende, le dice, véndanlo a él y a su familia para recaudar algo de lo que me debe. Y dice, Señor, ten piedad de mí, te voy a pagar todo lo que te debo, mira, dame chance. Entonces Dios tiene misericordia de él y le dice, ok, te perdono, vete. Pero cuando él sale de la presencia del rey, está uno que lo ofendió y no lo perdona. Y lo mete a la cárcel. ¿Saben qué quiere decir eso, meterle a la cárcel? Hay gente que dice, pero Dios sabe tus maldades, Dios sabe. Eso no es perdonar, hermanos. Eso no es perdonar. O sea, el decirle, Dios, yo lo perdono, pero Dios sabe tus maldades y te va a castigar. Eso no es perdonar, hermano. Eso no es bendecir. Una persona cuando dice eso, de su corazón habla que no puede perdonar. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque no ha aceptado a Jesús. Porque no tiene amor en su corazón. ¿Y qué le dice? Entonces viene un ángel y le dice al rey, ¿sabes qué? Aquel al que le perdonaste sus pecados, agarró a uno y lo metió a la cárcel. Dice, tráiganmelo. Y llega delante de la presencia del rey y le dice, siervo malvado, ¿no te perdoné todo lo que me debías? Le dice entréguenlo hasta que me pague el último 5. Toda mentira, todos sus pecados los va a pagar aquí. ¿Cómo le va a ir a esa persona, hermanos? Les va bien mal. ¿Por qué? Porque no quisieron perdonar. En este caso, es iglesia que no quiere perdonar. Fíjense, cualquiera que matare a Caín, aquí le está hablando a la iglesia, 7 veces será castigado. Si antes del cántico nuevo andabas de una forma, ahora vas a andar 7 veces peores. ¿Por qué? Porque en lugar de perdonar al Caín, que te ofende, ¿qué no dijo Cristo? Que si a él lo persiguieron, a nosotros también. Entonces, ¿por qué no bendices a Caín? Para que te vaya bien. Entonces Jehová puso señal en Caín
para que no lo matara cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó por así dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz Jabal. Fíjense bien, aquí está Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y ganados, los negociantes. Y el nombre de su hermano fue Jubal, primer músico, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, de los músicos. Los John Lennon, los Paul McCartney, los de Led Zeppelin, los de los Rolling Stones, aquí están. Esa es la descendencia de Caín. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda la obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y le dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. O sea, él lo cambió de 7 a 70 veces 7. ¿Pudo él haber hecho eso? Fíjense lo que dice Jesús. Pedro le pregunta al maestro: Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no, hasta 70 veces 7, que simbólicamente es siempre. Siempre tienes que perdonar a Caín, o al que tiene el espíritu de Caín. Ahora, hay iglesia, o sea, hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero sabemos que también en nosotros hay espíritu de pecado. Pablo lo explica muy bien, eso ya lo expliqué muchas veces. Cuando dice: yo me deleito en la ley de mi Padre, en la mente. Dice, pero en la carne, el pecado. Dice, y no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Y él dice que cuando, por ejemplo, dice, cuando yo peco, no soy yo el que peco, es la carne, que el pecado que está en mí. El espíritu de Caín. O sea, es Satanás. O sea, entonces, en todo caso, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que va a haber personas con el espíritu de, vamos a decir, de Nod, o el de Jabal, o el de Jubal. Hay unos que son buenos negociantes, y hay otros que son buenos para la música, y hay otros que son buenos para el arte. Son buenos para el arte. ¿Ok? Entonces, todo eso es carnal. Ahorita hay muchas denominaciones que usan el arte, incluyendo la música, para predicar el evangelio. Y eso está mal, hermano. Eso es erróneo. Eso es erróneo. ¿Ok? Primero de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esto es lo que se debe de hacer en la congregación, hermanos. Esto.
y no lo que la gente dice. Es lo que está en la palabra. Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Y yo todavía no he mirado una congregación donde le permitan a una persona que tiene revelación dejarlo hablar. La única excepción, la única sí lo miré, pero lo miré en un video, fue con el hermano David Wilkerson. Él estaba predicando y estaba dando palabra, y mientras él estaba dando palabra, empezó una persona a hablar en lenguas. Entonces él cayó. Ahora él ya conocía a la congregación. Y había un señor que tenía el don de interpretación. Y aún en esa congregación donde, o sea, el hermano, vaya que estaba lleno del Señor, el mensaje ahí era, y cortaron casi todos, o solamente yo pude escuchar el comienzo de la predicación, y básicamente era el ángel, el Espíritu de Dios estaba dando el mensaje de que la iglesia se humillara delante de Dios, porque no lo estaba haciendo. Que se humillaran delante de Dios, o sea, váyanse de rodillas, o sea, humíllense delante de Dios. Esa es la única excepción. Yo no dudo que las haya, pero por lo regular, los pastores no dejan a mí. Yo siempre tenía revelación y a mí nunca me dejaron compartir palabra, nunca. Aún a veces en una congregación dejaban, por ejemplo, había viernes, lo que era donde la gente cantaba salmos y decían, yo esto lo hago para la gloria de Dios. Y yo decía, no, eso no es para la gloria de Dios, eso es para tu gloria, porque cantas bonito. Había otros que querían cantar bonito y cantaban bien feo, pero lo decían para la obra de Dios, o sea, de verdad lo creían. Entonces yo digo, hay mucho, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Entonces, de repente uno les quiere compartir porque hay revelación y nunca me dejaron compartir palabra. Esa fue la razón de por qué yo comencé este canal aquí. Yo lo voy a poner ahí y ahí el que tenga oídos para oír que oiga. ¿Verdad? Porque nunca me dejaron. Entonces, cuando hay una reunión, tiene que haber esto. Salmo, pero entendiendo bien lo que es el salmo. La doctrina, pues eso es lo que usualmente se predica, la doctrina. Lengua. Eso es el don de lenguas. Ahí está hablando del don de lenguas. Pero también interpretación. Y la revelación. Y todo esto para edificación. Ahora sabemos que también es para exhortación. En el caso de David Wilkerson, él hablaba en lenguas. Yo siempre les he dicho, la iglesia pentecostal a veces tienden a juzgar mal a las personas que no hablan en lenguas. En este caso, el hermano Wilkerson, él era pentecostal, él hablaba en lenguas. Pero él llegó a entender la palabra, sobre todo con visiones. O sea, es lo mismo. Uno puede tener interpretación directamente, ese es el profeta, a través del don de ciencia. El profeta también puede ser una persona que Dios elige ahí para los acontecimientos. Y eso es por allá una vez al año, qué sé yo. Porque no hará Dios algo sin que antes se lo diga a sus profetas. Él va a decir, el Señor no hace todo así, no, él lo comparte con su esposa. Es como el padre, el esposo le dice a la esposa, vieja o mi amor o como le diga, ¿verdad? Mi gordita, mi flaquita, como sea. Fíjate que voy a hacer esto, voy a hacer el otro.
Uno debe de, como esposo, uno debe de compartir con la esposa lo que uno va a hacer y no, "Ay, aquí yo mando y yo voy a hacer lo que quiera". No, eso está mal. Dios siendo Dios, le dice a Abraham, Abraham, como diciendo simbólicamente, esposa mía, mi gordita o mi flaquita, fíjate que voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Se lo hace saber. Dice, ay Señor, y los vas a destruir por los pecados de unos, vas a destruir a todos. Dice, no, pues es que todos son malos, muy malos. Andan haciendo muchas maldades y tengo que parar eso. Y ahí Abraham obra para que no destruya. Que, y si te encuentro 50, no la destruyo. 40, 30, 20, 10. Y no encontró 10. Y por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Y aún cuando antes de destruirlos, los ángeles sacaron a Lot. Lot, ya salte porque no la podemos destruir hasta que no te salgas. Y Dios hizo bajar fuego del cielo. Proverbios 25:20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Y yo nunca había meditado sobre esto, pero yo digo, hay de alguna forma cierta, o sea, todas estas personas que cantan canciones tristes, pues bueno, hay una disciplina también para él, porque algunos de ellos son cristianos. Hay que cantan canciones de ahí de ay, pobre de mí, cómo sufro, y ahí está la gente llorando y tomando alcohol, y ahí unos se quitan la vida. Entonces ese señor tiene prohibido esto. Cuando el pueblo de Israel fue arrasado por el ejército de Nabucodonosor, Jeremías escribió esto: los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. O sea, los jóvenes andaban ahí bien alegre, cantando ahí, y vino la destrucción. Entonces se acabó. Eso está en el libro del Apocalipsis también, de que los instrumentos musicales se van a parar. O sea, y eso pasa cuando viene la ira de Dios a nuestras vidas. De repente andamos ahí cantando muy alegre, ahí de, yo soy el muchacho alegre, y anda uno bien alegre, ahí anda uno en el mundo siendo cristianos, y de repente nos llega de sopetón y ¡ay, Señor! Y duele, hermanos, y entre más grande el ego, más duele, más duele. Pero bueno, es necesario, hermano, que nuestro ego sea doblegado. Es necesario. Pero qué bonito cuando llega uno a los pies del Señor. Y te digo, bueno, Señor, en realidad, qué bueno que me trajiste al camino correcto. O sea, para seguir a Cristo y no al mundo. Porque yo andaba como una bestia que no entendía, buscando la paz, buscando el gozo en el dinero, y nunca lo alcancé. Nunca lo alcancé. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Este es el cántico de Moisés, hermanos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, cuando redime a su pueblo, cuando lo saca con mano poderosa, eventualmente con la Pascua, con la cena pascual, que es símbolo de Cristo, del Evangelio, a Moisés escribe este cántico.
obviamente dado por Dios. Entonces, ¿por qué cantó Moisés? Y no solamente él, su hermana también. Porque, por las maravillas de Dios. Por las maravillas de Dios, hermanos. Pues ahorita ya se me está secando la garganta, solo voy a poner Espérame, madre. Lo voy a poner en el... Ay, disculpen, hermanos. Eso es Éxodo 15. El cántico de Moisés. Ay, Dios mío. Y luego la bocina de no sirve. Se oye muy mal. A ver ahí. Capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades con tierra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Como pueden ver, hermanos, ese es el canto. Ese cántico de alabanza es un cántico de gracia
a nuestro Padre Dios, por haberlos rescatado, no solamente sacándolos de Egipto, sino también protegiéndolos. Cuando llegan y están en la playa, enfrente del mar, o sea, imagínate lo que es que el mar se abra para que ellos puedan pasar como por tierra seca. Pasaron por tierra seca. Ni siquiera era lodo, no, por tierra seca. Para llegar al desierto, pero cuando venían tras de ellos el ejército del faraón, el ejército del dragón, ellos no pudieron atravesar. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová los protegía. Entonces llegan al desierto, les dan los 10 mandamientos y cuando llegan a beber las aguas amargas, fíjense, aquí beber las aguas amargas es, ya somos salvos, pero todavía tenemos que beber esa agua, pero el agua está amarga, entonces ¿cómo esa agua se puede endulzar? El árbol es simbólico de Cristo. Por eso debemos de seguir poniendo la mirada en Cristo Jesús. Llegamos a la tierra prometida, que es nuestro Padre Dios. Y aún ahí, aquí, mientras estemos aquí, hay batalla todavía, hermanos. Pero ya no solamente vienen los ángeles con nosotros, sino nuestro Padre Dios también. Cristo siempre viene con nosotros. Pero si ustedes estudian ahí cuando el pueblo se hizo al becerro de oro, el Padre de nuestro Padre Dios se enojó mucho y los iba a exterminar. Y le dijo a Moisés, ¿qué va a decir la gente? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Te digo, ok, ve tú con ellos. Dice, pero yo no voy con ellos. Pero les voy a tomar en cuenta el día del castigo. Entonces Cristo iba con ellos, guiándolos, conduciéndolos, ellos comían y bebían a Cristo y aún volvieron a pecar. Cristo se manifiesta como la serpiente de bronce, y todo el que miraba a la serpiente de bronce era salvo. Es lo que dice Juan en 3, 14 y 15 también, que Jesús dice, es necesario que así como la serpiente de bronce en el desierto sea levantada, es necesario que yo también sea levantado en el desierto. Y ahí es donde viene el famoso versículo de Juan 3, 16. Entonces vamos a déjenme ver. Números, yo nomás les voy a dar los versículos, hermanos, porque sería un estudio muy grande. Números 21, del 10 al 18. Que ahí hay otro cántico que es en relación a lo mismo, ¿verdad? Ahí donde también tenían sed y el Señor les dio de beber agua. Está en Deuteronomio también 31, del 16 al 30. Ahí también hay y el cántico está en el Deuteronomio 32, del 1 al 47. Ya cuando Moisés había llegado su tiempo, él solamente vio la tierra prometida de lejos, pero él murió en el desierto. O sea, ahí estaba profetizando era necesario que Jesús muriera en el desierto y ver la tierra de lejos, simbólicamente. So vayan y canten en sus corazones Deuteronomio 32, del 1 al 47. Y luego está el cántico de Débora y de Barak en Jueces 5 también. Y luego está
el cántico de Ana. Fíjense, el cántico, hermanos, siempre es, y es lo que dice Marcos, en relación a, dice el Señor, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea será salvo, y el que no crea ya es condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas son las nuevas lenguas, hermanos. Este es el cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico nuevo? Pues el cántico de alabanza a Dios, de magnificar a Dios y sobre todo de entender la salvación. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, porque aunque no lo crean, la mayoría de la gente no sabe cuánto nos ama Dios. No lo sabe, no lo entiende. Está, por ejemplo, Ana. Ana era estéril. Entonces, desde el Génesis había un mandamiento: multiplíquense. Entonces, el mandamiento era de que se multiplicaran. Entonces, cuando una persona no tenía hijos, cuando una mujer no tenía hijos, siempre se tomó como que a esa persona Dios no la quería. No, a ti Dios no te quiere, porque no puedes tener hijos. Y las mujeres israelitas sufrían por eso. Y había personas que las despreciaban. No, a ti no te quiere Dios, no puedes tener hijos. Entonces una mujer que no le podía dar hijos a su marido, pues era hasta de burla. Y hay mujeres que a la fecha todavía se sienten así. No están completas. ¿Por qué? Porque no tienen hijos. Entonces Ana, que sufría, vayan y vean en 1 Samuel 1, ella lloraba y fue al templo y estaba llorando y llorando. Entonces el sacerdote ahí la miró y pensaba que andaba borracha, que andaba ebria, y le dijo, ¿andas borracha? Y le dijo, no, Señor, no estoy borracha. Dice, es que llevo una amargura. Y él le dice, ve, dice, ándale, el Señor te va a conceder lo que le pides. Entonces ella le prometió al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo traigo. Yo solamente quiero saber que tú me amas. Dame un hijo, Señor. Y el Señor le concede tener a Samuel. Y Samuel se lo llevó al templo. Una vez que dejó de amamantarlo, fue y lo entregó al templo. Ella cumplió. Y Ana escribió este cántico, inspirada por el Espíritu Santo. Ese es el cántico de alabanza a nuestro Padre Dios. Ese es el cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico nuevo? Cuando sabemos, cuando entendemos cuánto nos ama nuestro Padre Dios, y entendemos y cantamos desde lo profundo de nuestras entrañas hacia nuestro Padre Dios, entonces entendemos que debe de ser a través de, seguir a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo tu ser. Pero en la carne no se puede hacer eso, hermanos. No lo podemos hacer. Es a través del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Cuando escuchamos como niños el Evangelio, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Ana, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó, ahí está, sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ahora aquí ella no está hablando de ella. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro.
No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Aquí los arcos de los fuertes eran los hombres y sobre todo las mujeres que se burlaban de ella porque no tenía hijos. Entonces un día llega, y fíjense, no solamente Dios le da un hijo, le dio a un juez. De hecho, Samuel fue el último juez del pueblo de Israel. O sea, ella buscó el rostro de Dios, hermanos. Buscar el rostro de Dios. Y ya una vez que llegamos ahí, cantamos con alegría un cántico nuevo. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Ella era la hambrienta. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. De hecho, Dios desechó a los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque andaban ofreciendo un fuego extraño. Estaban desobedeciendo a Dios. Entonces Dios llamó a Samuel para que juzgara, para que llevara al pueblo de Israel. Primera de Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahora, si se fijan aquí, sabemos que el rey David, él tocaba varios instrumentos. Eso que hacía el rey David, hermanos, era simbólico. Fíjense, solamente les voy a dar este ejemplo. El rey David, cuando sabemos que el rey Saúl lo anduvo persiguiendo para matarlo, porque tenía envidia de David, porque él fue el que mató a Goliat, y le tenía envidia porque el pueblo prefería a David antes que a Saúl, porque Saúl era cobarde, él nunca quiso pelear contra Goliat. David era valiente, pero no era por su propia fuerza, ya Dios lo preparó. Él desde jovencito peleó contra leones y contra osos, con una simple onda, y los mataba. Entonces Dios lo preparó, pero era por el poder de Dios, no por la fuerza de él. Entonces, cuando llega el tiempo, pues mata a Goliat, que eso es simbólico de Satanás. ¿Quién lo mató? Ese jovencito.
el último, Cristo